Gracias amigos y hermanos por estar allí. Hoy en día vamos a estar comenzando una nueva serie que trata sobre el matrimonio y la familia. Y debemos de comenzar, como todas las cosas, por el principio. Dice la Escritura de que en el principio, o sea, Dios creó todas las cosas. Probablemente, así como nos gusta a nosotros una buena cena, una buena comida, dejamos tal vez lo que más nos gusta para lo último de la comida, que es el postre. De alguna manera Dios dejó para lo último la creación del ser humano. Y sabio, ¿verdad?, de que lo dejó porque necesitamos de todas las cosas que Él ya había creado antes de que nos creara a nosotros. Ahora Él nos creó con un propósito. Uno en términos, digamos, global, pero hay muchos propósitos que tenemos en la vida. En principio creó al hombre, al varón, y encontró de que no era bueno que el hombre esté solo. Y allí comienza, aparece Eva, la primera mujer, se consagra en la presencia de Dios ese matrimonio, o sea, estoy hablando de consagrar porque Dios lo creó, Dios definió y Dios estableció el matrimonio de esta manera, o sea, un hombre y una mujer. No hay otra manera. El hombre puede inventar muchas cosas, pero Dios creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. ¿Para qué sea un matrimonio? ¿Para qué forma una familia? Entonces, desde el principio estaba el plan. Lamentablemente, como muchas veces sucede en nuestras cosas, en nuestra vida común, precisamente y a causa de la caída del hombre, o sea, estoy hablando de la caída adámica, el ser humano globalmente, universalmente, a partir de allí nace en pecado. Como lo dice David, el rey David, dice: en pecado me concibió mi madre. No está hablando del pecado de la madre, está hablando del pecado universal, que cada uno nace con eso. Y eso es la ausencia de la comunión con Dios. Es decir, en un principio Adán y Eva tuvieron comunión con Dios, una comunión perfecta, hablaban con Él, caminaban por el bosque, todo, por el jardín del Edén, y hablaban con Dios, tenían esa comunicación especial, ellos le hablaban y le oían a Dios, Dios le hablaba a ellos audiblemente, y no tenía nada que le faltasen. Pero Dios puso en el hombre, para probar su fidelidad a Él, puso la voluntad propia. Y en esa voluntad propia el hombre desde el principio no la supimos manejar, y eso nos llevó a la desobediencia a Dios, por lo cual el hombre como especie, como género humano, fue arrojado fuera de ese espacio que estaba reservado en santidad para los que allí habitaren. Entonces Adán y Eva tuvieron que salirse de ese lugar. A partir de ahí empieza una consecuencia de hechos, podemos decir, fortuitos. Fortuitos en el sentido en que se iban desarrollando, ellos tuvieron que aprender lo que antes no era necesario. O sea, ellos tuvieron que esforzarse ahora para obtener los recursos necesarios para la subsistencia. Antes Dios tenía el control de esas cosas y le permitió al hombre tener acceso a todo eso, más el hombre perdió ese acceso de ese espacio interminable, inagotable de bendición de todo tipo. Entonces ahora la bendición, o aquello que nosotros deseamos, anhelamos y necesitamos cada día de nuestra vida para el sustento de la vida, tenemos que trabajar por ello, tenemos que esforzarnos por ello, y esas cosas a veces traen desavenencias en la relación de la pareja, en la relación de la familia. Pero hablemos un poquito más del principio. Para entender después qué es la familia, hablemos del principio. Dijimos que creó varón y mujer. Y dice en Génesis 2:24: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entendiendo el aspecto teológico de esto, está hablando de una unidad en más de un sentido. Es decir,
hay una unidad entre el hombre y la mujer que evidentemente van a formar una unidad física, o sea, van a tener una intimidad sexual. Y Dios nos creó de esa manera, dándonos el privilegio de tener una complacencia en esa intimidad, y daría por consecuencia la multiplicación de nuestra especie. Es decir, no la creación, sino la procreación. Es decir, nosotros, hombres y mujeres, procreamos a nuestros congéneres, o sea, desde los hijos de Adán y Eva para aquí. Entonces, de esta manera, también se estableció esa unidad que decíamos, pero también esta unidad va más allá de ese lazo, digamos, eros, que es una de las manifestaciones de amor, el amor eros, que es el amor sexual. Pero también tiene que estar el amor ágape, que es el amor de amistad. Entonces ese amor de amistad tiene que involucrar el compañerismo, la sociabilidad, participar en comunión, no solo en matrimonio, sino con sus hijos, también con quienes vayan formando, con correr el tiempo, parte de esa familia, parte de la familia extendida. La familia extendida se le llama lo que sale del matrimonio y los hijos, es decir, sus padres, sus primos, tíos, abuelos, sobrinos, etc. Todo eso forma la familia extendida, que en nuestra comunidad latina, a lo largo de toda nuestra Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos, los latinos suelen ser muy numerosos en cuanto a tener hijos y que estos se reproduzcan y desarrollen y bueno, entonces vamos formando una sociedad numerosa y que a su vez va tomando, digamos, relevancia en la misma sociedad, va tomando más poder, más auge y relevancia en términos comunitarios. Ya de que somos muchos que hablamos esta lengua, pero dejamos eso para otro momento. Seguimos con la familia. El Señor nos permitió tener este estilo de vida, esta forma, o sea, crear la familia y complacernos en ella. En primer lugar, el matrimonio está para glorificar a Dios, porque Él es nuestro creador. En segundo lugar, la familia también glorifica a Dios en términos de la procreación, o sea, de multiplicarnos. Ahora, ¿de qué manera nosotros también recibimos parte de esa gloria? La gloria está en ese amor eros, está en el amor ágape y está en el amor fileo, es decir, de las relaciones que se van estableciendo con el correr del tiempo y en el desarrollo mismo del propio matrimonio, la pareja, sus congéneres, familias, amigos, etc. Entonces la familia, en la medida en que se va haciendo numerosa, se va enriqueciendo en amor, en complacencia mutua, en apoyo, en todo ese tipo de manifestaciones de afecto. Entonces también, obviamente, en la medida en que van creciendo las necesidades, pueden estar creciendo también las comodidades, o sea, junto a las necesidades, y cuando Dios va supliendo, cuando nosotros somos fieles con Él y Dios va supliendo, entonces se va enriqueciendo la familia en términos de pertenencias, o sea, valores, tener una casa, formar a sus hijos allí, tener acceso a servicios públicos, ese tipo de situaciones, ¿no? Desde el principio, Dios consideró que no era bueno que el hombre esté solo, por eso creó a esa ayuda idónea. La ayuda idónea está hablando de algo que no se puede reemplazar de otra manera. Es decir, idóneo significa que tiene particularidades, que tiene valores, que tiene adjudicaciones dadas por Dios para hacer la compañera perfecta del hombre. Es decir, que no hay otro ser que pueda darle al hombre, al varón, los beneficios en todo orden de cosas, en términos de amor, familia, afecto, sexualidad, herencia y todo eso, que la ayuda idónea, es decir, la esposa. Entonces, con esto,
esto se desarrolla en diferentes áreas de la vida. Nosotros somos seres que tenemos una parte física, este cuerpo que cada uno tenemos, somos todos iguales con las diferencias que cada uno tiene. Y la parte interna de este físico es el área emocional, donde se manejan nuestras emociones, aquellas que nos hacen reír, llorar, gozar, disfrutar. Las emociones trabajan, a diferencia de los sentimientos, que luego lo explico, las emociones trabajan en función de nuestros 5 sentidos, es decir, el oído, la vista, el tacto, el olfato, entonces el sabor. Entonces esos 5 sentidos nos traen a nosotros emociones. Tú te puedes emocionar por la comida que te gusta, por una planta que estás viendo y te gusta, por un animalito, por relaciones, por amigos, por muchas cosas. Entonces uno va generando emociones. La emoción básicamente, en términos de consejería estoy hablando, es la respuesta espontánea de algo que genera eso. Es decir, hay un motivador y ese motivador es lo que hace que nosotros respondamos espontáneamente con las emociones que correspondan. Si es una comida, obviamente va a ocupar, fíjese, ocupan no solo el sabor, el olfato y también la vista. Entonces quiere decir de que esas emociones van trabajando en nuestro ser. Les decía de que hay diferencia con los sentimientos. Los sentimientos, la diferencia que es contrario a las emociones, aunque muchas veces se confunden, pero no sería lo correcto o no es lo ideal. Las emociones son espontáneas. Nuestro ser está programado para responder a esas emociones, como ya lo expliqué. Los sentimientos tienen una gran diferencia. La diferencia es de que requiere experiencia. Es decir, de que no se trata de que uno se emociona, por ejemplo, con la pareja. Uno puede emocionarse en términos de enamoramiento, pero también el enamoramiento, valga el momento que podemos decir ahora, porque es tema de otro tema, pero el enamoramiento no es algo perpetuo como algunas personas creen, particularmente la mujer, que es más sensible que el hombre, tiende a esperar o procurar el estado del enamoramiento. El enamoramiento, como lo acabo de decir, es un estado, es una condición. Entonces no es algo que es perpetuo. El ser humano no va a estar enamorado toda la vida. Regularmente está medido científicamente. Ha habido con el correr del tiempo, en las últimas décadas, diferentes posiciones al respecto, pero recientemente se ha establecido de que el estado del enamoramiento no dura más de 18 meses, es decir, 1 año y medio. Con esto nos lleva a un interrogante y tiene que haber obviamente una respuesta, ¿no? Y a eso vamos. Entonces el interrogante es, ¿y qué pasa después de ese año y medio? Bueno, es sencillo. Mira, si no se trabajó en ese año y medio, en esos 18 meses, puede durar menos, o también puede durar algo más, pero no va a durar siempre, lo repito, insisto sobre eso. Entonces, lo que tiene que desarrollarse es la facultad del amor. Por eso mencionamos antes de que hay un amor que es eros, que se refiere al término sexual. Hay un amor que es fileo, que es en términos de las relaciones. Es decir, por ejemplo, hay una condición dentro de la pareja que establece la comunicación, o sea, nos comunicamos de diferentes formas, como lo estoy haciendo ahora verbal y también gestualmente, estoy usando gestos para explicar esto. O sea, todo eso tiene que ver con la relación fileo, es decir, la filiación, la relación, ¿no? Fileo es una palabra que proviene del griego y significa precisamente la facultad de una relación, o sea, siempre en buenos términos. Es tan importante esto que fíjese que en el idioma, en latín y en el idioma italiano,
filio, o sea, que viene de fileo, significa hijo. Entonces es como la máxima expresión que el ser humano puede tener, o sea, una relación con un hijo. O sea, es algo íntimo, hay una comunicación que puede entenderse a veces sin hablar, con solo mirarse. Entonces, de eso se trata ese tipo de comunicación, que también tiene que estar en alguna medida siempre presente en la pareja. Ahora bien, dijimos dos ya, eros, fileo, y falta el ágape. El ágape también tiene que ver con la relación, con la comunicación y todo eso, pero en términos más abiertos, o sea, es un amor que se manifiesta en las pequeñas cosas, en términos de una relación de pareja, una tarjetita, ese tipo de cosas, la florcita, detalles, desayuno, etcétera, etcétera. Y con las personas que no pertenecen al matrimonio o a la familia, también está el amor ágape, por ejemplo, dentro de una comunidad de fe, una iglesia, o una forma de culto o religión. Entonces, en las comunidades de fe tiene que haber siempre presente un amor ágape, o sea, algo que es desinteresado. O sea, no se hacen las cosas por esperando recibir algo, sino que se hacen por amor, un amor que no es eros. Es un amor que es amor al prójimo. En primer lugar, para poder amar al prójimo, tengo que amar a Dios primero. Difícilmente, si yo no tengo amor por Dios, difícilmente puedo amar al prójimo. Y si no puedo amar al prójimo, muy difícilmente me puedo llegar a amar yo mismo. Es decir, que cada uno tiene que cumplir ese orden, es decir, el más grande amor es el que Dios nos ama a nosotros, pero nosotros tenemos que ser consecuentes con Él, es decir, este amor tiene que estar manifestado en una relación íntima con Dios, hablar con Él y procurar oírle. Hay gente que no le escucha a Dios, o sea, simplemente le habla, o sea, en términos de la oración. La oración no es solamente hablarle, sino tal vez el mejor momento de la oración es el momento en que uno se calla. En ese momento uno puede oír la voz de Dios. Es como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo, o sea, no se van a entender nunca. Entonces yo necesito, cuando estoy orando, estoy comunicándome con Dios y en un momento dado tengo que, si espero una respuesta, callarme, quedarme en silencio y poner todo mi ser buscando su presencia. Entonces en eso encuentro esa presencia de Dios y Él me va a responder conforme a la necesidad que cada uno tenga en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, entendiendo esto, nosotros necesitamos desarrollar esa facultad de relacionarnos unos con otros. Decíamos que el ser humano tiene una parte física, tiene una parte emocional, ya lo explicamos, hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos, es decir, la pareja va a desarrollar el amor cuando realmente, después de ese tiempo que pasa el enamoramiento, y si no se trabaja en el amor no queda nada, no hay nada, se acabó. Todas las parejas, como dicen por ahí en el barrio, taza a taza, cada uno para su casa. Entonces se terminó esa historia romántica, no hay más romanticismo, es que eso era, nada más que romanticismo. Estaba carente el amor. El amor es algo de que uno da sin esperar nada a cambio. Es decir, mire, por ejemplo, recuerdo una parejita joven que llegó por consejería premarital. En esa consejería premarital le pregunté a ambos, a él y a ella, la misma pregunta. Les dije, ¿tú por qué te casas? ¿Por qué quieres casarte? Y me dijo, bueno, porque quiero ser feliz. Su pareja dijo a la misma pregunta de ¿por qué tú te quieres casar? Porque quiero hacerle feliz. O sea, uno pensó en sí mismo y el otro piensa primero en el otro. ¿Cuál crees tú que puede estar más facultado para amar? A ver, conforme a lo dicho antes, se requiere las dos cosas. Pero, en términos de una relación, para que se desarrolle el amor, primero tengo que amar al otro. Primero tengo que amar a Dios. Segundo, al prójimo. Tercero, amarme a mí mismo, por consecuencia. Entonces, si yo estoy deseando comenzar una relación,
porque digo, yo quiero ser feliz. Y la otra parte dice, yo quiero hacerte feliz. ¿Con quién tú te quedarías si tienes que elegir, la verdad? Entonces, mira, esa es la situación. Si ese amor genuino no está presente y en ese tiempo que dura el enamoramiento no se desarrolló, la pareja es mejor que termine allí, porque si se casan va a ser para peor. Entonces, la pareja tiene que estar segura antes de casarse. Tiene que estar segura de sus propios sentimientos, pero también tiene que estar segura del sentimiento de la otra parte. Entonces, para esto nos lleva al tercer elemento. Antes mencionamos la parte física, la parte emocional, que es emociones y sentimientos, y la tercera parte que se requiere es la parte espiritual. La mencionamos al pasar cuando les comentaba de que primero se tiene que amar a Dios. No puede haber un amor espiritual si nosotros carecemos o no tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el primer hombre y primera mujer, hay una palabra hebrea que es nepesh. Esa palabra habla del soplo de vida. En Génesis capítulo 1, pero en el capítulo 2 la misma palabra nepesh aparece traducida como seres vivientes. Entonces, Él sopló en nosotros su espíritu. Eso es el espíritu. Ahora bien, no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del espíritu de vida. Eso es lo que significa esa palabra. Es la vida misma. Es como cuando uno ya deja de existir y tenemos que irnos, dejar este cuerpo al destino que cada uno tenga. Entonces es ese espíritu el que se va. Es el ser de la persona. Ese es el término que usan los judíos en el Antiguo Testamento. También es un término que se usa mucho en la sociedad contemporánea, a veces de forma correcta y otras formas a veces no es de todo correcta. El ser es algo que está en uno, es el soplo de vida. Tal vez si tú te estás preguntando cuál es la forma que no es correcta, bueno, hay creencias orientales, asiáticas, no quiero poner a todas en la misma bolsa de gato, pero hay lugares en el mundo, no voy a citar ninguno particular, de que las religiones mayoritarias de allí creen de que ese ser o ese espíritu puede salir del cuerpo y volver cuando le place. Nosotros, usando el fundamento bíblico, y le puedo citar el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, que dice, solo se vive una vez y luego de ese juicio. Eso quiere decir que nadie, una vez que sale del cuerpo, no se vuelve. Es decir, que si salió del cuerpo y se está viendo allí, es que está muerto. Entonces, el espíritu de vida está el momento en que somos engendrados. No estoy diciendo cuando nacemos, cuando el embrión fecundó. A partir de allí, ya es vida. Lo cual, si alguna vez te preguntaste por el tema del aborto, la respuesta es sencilla. O sea, el ser que está en el vientre de la madre, que aún todavía está ahí en el óvulo, que es insignificante como para poder verlo con microscopio, ya es una persona, es una vida. Esto quiere decir que bíblicamente estamos en contra del aborto, salvando las circunstancias fortuitas de la vida, que puede ser por una enfermedad, accidente o cualquier fatalidad de esa. Entonces, decíamos que nosotros estamos embestidos por el espíritu de vida. Es el espíritu del hombre. Es el que nos tiene en vida.
El que nos da la vida es el que sopla la vida. Es el que da la vida. Es el dador de la vida. Es Dios. Nadie puede soplar a otro la vida, sino Dios mismo. Entonces Dios nos da la vida y está en nosotros hasta que Él nos llama. Sea para morar eternamente con Él o aquellos que no creyeron en Él como Señor y Salvador y tendrá que dar cuentas al final de ese camino de la vida. Pero eso es tema para una charla teológica y hoy estamos hablando del matrimonio y la familia. Pero quiero, como esto es en esta serie que estamos comenzando, es la primera de esta serie y quiero dar las explicaciones necesarias para dar los fundamentos de la familia. Entonces tenemos el área espiritual. Ampliando más el concepto del área espiritual, también Dios nos creó, según Génesis 1:26, nos creó a imagen y semejanza suya. Ahí está hablando de la imagen moral de cada uno, es decir, tiene que ver con el amor que hablamos antes, tiene que haber complacencia, satisfacción, gozo, ganas de vivir. Entonces todo eso tiene que ver también con la moral de Dios, o sea, ser pro vida. Tiene que ver también cómo nosotros interpretamos nuestra propia vida. Tenemos que amarnos, porque Dios nos amó. Decíamos del embrión, ¿no? Hay gente que dice no sirvo para nada, o no valgo nada, o nadie da nada por mí. Mira, tú no eres una casualidad. Tú eres una persona que Dios escogió. Entre 1 millón de espermatozoides te escogió a ti. O sea, entre 1 millón te escogió a ti. Entonces, si bien tenemos el derecho a la vida, también tenemos la responsabilidad de la vida, porque Él nos la dio. Y nosotros, como creyentes cristianos, necesitamos desarrollar lo que se llama la mayordomía de nuestra propia vida, o sea, es decir, organizarla, administrarla y llevarla adelante conforme a la voluntad de Dios, en términos del desarrollo individual, en términos de el desarrollo como pareja, en términos de desarrollo humano, en términos de nuestra fe, buscar la voluntad de Dios y no siempre la propia. Cuanto más uno se niegue, más nos acercamos a Dios y más vamos a ser bendecidos, contrariamente a lo que muchos piensan, que buscan el beneficio ahora ya, lo quiero, lo merezco, y todo ese tipo de argumentos. Dios quiere bendecirte, pero uno tiene que bendecir a Dios con hacer las cosas bien. Cuando no hacemos las cosas bien, no es que Dios te maldiga, pero ¿sabes qué? Se pierde la bendición. Con perder la bendición, ya estás muy lejos de esa bendición, valga la redundancia, de los beneficios que eso te trae. Por ejemplo, dice la Escritura, no hay justo, o sea, creyentes, no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Entonces, Él tiene control de todo en nuestras vidas. Tiene control de lo individual de nuestra vida y tiene control también de nuestro matrimonio. Pero nosotros, Él nos dio la responsabilidad de administrar. Y eso se llama mayordomía, es decir, el administrador de la vida. Como matrimonio, tenemos la responsabilidad de continuar nuestra especie conforme a como Dios lo estableció desde el principio. Continuar la especie es procrear. Para procrear ya hablamos de la sexualidad, hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos, mencionamos la espiritualidad. Hago énfasis en esto. Necesitamos tener
una perfecta comunión con Dios. Oír su voluntad, escudriñar su palabra, las escrituras, aplicarlas a nuestra vida. Si tú quieres tener éxito en tu vida privada, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, como esposo, como esposa, como padres, también como hijos. Y parte de los beneficios del matrimonio es el compañerismo que trae, como ya dijimos, es esa parte de fileo, el placer sexual, la procreación y también representarlo a Él en la tierra. Cuando cumplimos estas funciones, entonces podemos tener algo que todos quieren. El Señor Jesús lo promete, esto. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la que el mundo da, sino la que yo doy. Es decir, tener paz. Esta serie de enseñanzas está dentro del marco del programa que su servidor ha desarrollado, es Paz para el Alma. Precisamente el alma es el ente, porque no es algo físico, que organiza y dimensiona nuestras facultades emocionales. Pero también administra los sentimientos, o sea, las relaciones más cercanas, más estrechas, más íntimas, como el matrimonio y la familia. Pero también el alma tiene una íntima relación, es decir, que es el ente entre la parte física y el espíritu. Es decir, tienes que imaginarte un círculo, que son 3 círculos. El de afuera es el cuerpo físico, el segundo es el alma, emociones y sentimientos, y en el centro está el espíritu. O sea que el alma es el nexo, o sea, el contacto entre el cuerpo y las emociones y el espíritu, ¿no? O sea, es ese puente, ¿no?, que cruza esos 3 elementos, ¿no? Esa paz que obtenemos estando en comunión con Él y con nuestros seres queridos, nos provee la provisión que necesitamos. Nos provee también la protección que necesitamos y la bendición que anhelamos. Es decir, que mientras mantengamos en orden nuestro propósito de vida matrimonial, mantenerla en orden, es decir, respetarse mutuamente en todos sentidos, en todas las áreas que son requeridas. Ya con el correr de estas enseñanzas iremos avanzando sobre los detalles en particular. Ahora estamos viendo el cuadro completo, ¿no? Entonces, como resultado nos va a dar la bendición. La bendición es el hecho de que te vas a sentir logrado, o sea, que has alcanzado o estás alcanzando o te estás manteniendo dentro del marco de la voluntad de Dios. Es decir, tener paz. Si no estamos haciendo las cosas bien, no vamos a tener paz. Esto requiere de ambas partes del matrimonio, en las funciones que cada uno tiene o debe tener. Si no se alcanza esto, entonces la pareja entra en el marco de lo que se conoce como la familia disfuncional. O sea, hasta aquí estuvimos hablando de la familia funcional, que todo estaba funcionando como debe funcionar. Cuando no se están haciendo las cosas correctamente, entonces pasa a ser disfuncional. Y esto también afecta al área psíquica, mental, al área del alma, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y al área espiritual, es decir, nuestra comunión con Dios. Por consecuencia, va a afectar al área social, o sea, la relación con los demás, o sea, cómo vamos a mantener la comunicación buena, estable en el matrimonio, cómo vamos a tener el nivel de comunicación con nuestros hijos o nuestros padres, y cómo vamos a tener la comunión con el resto de la sociedad, o sea, compañeros de trabajo, escuela, iglesia, etc.
Entonces, cuando empieza a ser disfuncional, hay un elemento que siempre está presente. Ya estaba de antes de que empiece a ser disfuncional. Por eso llega a ser disfuncional, en la ausencia de lo que voy a mencionar. Es decir, cuando nos distanciamos de Dios, empezamos a ser disfuncionales. Para ser funcional necesitamos estar cerca de Dios. Me estoy acordando algo que dijo aquel gran teólogo San Agustín, o Agustín de Hipona, que vivió allá alrededor de los años 350 aproximadamente, después de Cristo, 320, por ahí, ¿no? Este teólogo, un día, él estaba trabajando en desarrollar, él escribió muchas doctrinas que hoy en día todavía son vigentes y es materia de estudio en las universidades, escuelas de teología, de Biblia. Una de estas es precisamente el problema del mal, ¿no? O sea, porque el mal aparece en determinado momento en la vida de una persona. Entonces hubo muchos cuestionamientos que él se hizo, muchos elementos a poner sobre la mesa para poder explicar esto, y resulta que un día accidentalmente descubre algo, o sea, fue iluminado. Este hombre, Agustín de Hipona, o San Agustín, estaba en la orilla de un lago o un río, y había un niño en la orilla del lago que estaba jugando, echando piedras al agua. Entonces Agustín miró de que cuando cae la piedra, usted ya habrá observado que cuando se echa una piedra al agua va haciendo círculos. Entonces los círculos son concéntricos, o sea, es decir, cuando está cerca del lugar donde cayó la piedra, el círculo es pequeño, y después hay otro un poco más grande, un poco más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, los primeros, los que están cerca del centro, donde cae la roca, entonces las ondas son más pronunciadas. En la medida en que se va alejando, va bajando, va bajando. Entonces pierde fuerza, pierde intensidad, pierde poder, pierde calidad. ¿Me está usted entendiendo? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, en la medida en que nos vamos alejando, empezamos a ser disfuncionales en toda nuestra manera de ser. Podemos, y la gente lo hace, podemos llegar a fingir. Todo está bien. Como cuando le preguntas a alguien que sabes que está pasando por dificultades y no quiere compartir, no abre su corazón está endurecido. Finge. ¿Cómo estás, fulano? Ah, bien, todo bien. Pero, no, todo bien. Probablemente cuando la persona ya se manifiesta de esa manera, las ondas son las de la orilla de todo. Antes, usted sabe que esas ondas en algún momento ya desaparecen. No hay más. Así es el espíritu. Es decir, que cuanto más nos alejamos, el Espíritu de Dios menos fluye y el espíritu del hombre fluye más. Pero sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, ¿sabe qué es? Nada. El hombre es nada. Entonces, y eso no lo digo yo, lo dijeron los grandes hombres de Dios, lo dijeron bíblicamente, lo dijo Salomón, lo dijeron los grandes filósofos griegos. No somos nada. Entonces, cuando aparece eso, aparecen otros sentimientos. Y son sentimientos, no son emociones. Son sentimientos porque está habiendo una experiencia. Es decir, esto lleva tiempo. Es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, en ese proceso aparecen otros elementos. La inseguridad, las dudas. ¿Será así? Yo tengo razón. Yo estoy bien como lo que estoy haciendo.
Oh, yo no necesito a Dios. ¿Y tú qué quieres? Todo eso muestra inseguridad. O sea, todo eso, la inseguridad es un temor escondido. El temor que todavía la persona no está asimilando que es temor. Esa inseguridad es la que se manifiesta en el inconsciente de la persona por un sentimiento de temor. Que las cosas como están no le complace. La vida no le complace. No puede decir que es feliz. Tampoco puede manifestarse con gratitud, con satisfacción. Cualquier comida le da igual. Cualquier resultado de lo que haga le da igual. Cualquier trabajo le da igual. Si tiene, si no tiene, Entonces, todo eso es temor y se manifiesta como inseguridad. Obviamente que en un momento dado, cuando las cosas se van poniendo más difíciles, entonces aparece otro elemento. Es la desprotección. La inseguridad le estaba avisando de que iba a llegar la desprotección. Llega un momento en que no tiene recursos, se siente aislado. Como en la época de los judíos en el desierto, y cuando alguien fallaba en algo bajo la ley, era echado al desierto. Esa soledad, esa desazón de la vida, es que ya no siente que hay opciones positivas. No existen. Se siente desprotegido. Y expuesto a cualquier mal. Enfermedades, hambre, sed, escasez, animales salvajes, agresiones. Entonces ahí se manifiesta más que nunca el siguiente elemento, que es la necesidad. Precisamente Jesús vino a suplir las necesidades de las cuales estamos tratando en este momento. El matrimonio suple muchas necesidades, pero el matrimonio, para que supla las necesidades, tiene que ser funcional. Ambos dos tienen que funcionar conforme a lo que Dios estipuló para cada uno, para el hombre y para la mujer. Como ya les dije, en futuros capítulos iremos viendo esto, de manera en que vamos a ir ampliando estos conceptos. De momento quiero que usted vea toda la foto. Por último, en esta serie de puntos que tienen que ver con la caída adámica y con el pecado de la persona, con el alejamiento de cualquier persona de Dios. Por último es la soledad. Es decir, que en algún momento dado se va a dar cuenta que realmente está solo, que ya no hay nadie con él, que nadie le acompaña, que nadie le sigue, que nadie le cree, que nadie le quiere ver. Esta vez sí es verdad, pero no es por los demás, es porque uno lo decidió de esa manera. Fue uno que se aparta, uno mismo. Por tanto, es uno mismo que tiene que volver. Hay religiones que bautizan con determinados tipos de rituales a las personas a la fuerza. Cuando llegaron los españoles a colonizar nuestra América, toda América, estoy hablando, nuestros países, agarraban a las doncellas indígenas, nativas, y antes de abusar de ellas, las echaban al agua bautizándolas, para que ellos no se contaminen, como no eran cristianas, en lo que ellos entendían del cristianismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, es una barbarie. Entonces, eso no es amor. Dios no se manifiesta de esa forma.
Cada uno tiene que llegar al punto que llega por voluntad propia. Nadie te puede obligar a nada. Es que no deben obligarte. Pero tampoco tú te tienes que sentir obligado. Tienes que tener el deseo de hacer las cosas. Eso es lo que cambia todo. Está en uno. O sea, es cuando uno se está preguntando en algún momento, ¿son ellos? O sea, los demás. ¿O soy yo? ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Está afuera o está adentro? Tal vez alguna vez te lo preguntaste. Yo espero que esto que estamos tratando de alguna manera sirva para que te ayude a encontrar el camino. Me quedan pocos minutos y quiero compartir en este momento un pensamiento. Estábamos hablando hace un momento de las familias que son funcionales y los que son disfuncionales. La Escritura, Josué particularmente, él dice al final de su libro, Josué, dice, yo y mi casa serviremos al Señor, o serviremos a Jehová, conforme a la traducción que usted tenga. Ahí está el secreto. Para no ser disfuncionales, necesitamos servir a Dios. Te dirás, no, es que yo no soy religioso. Yo no te estoy diciendo que seas religioso. Yo tampoco soy religioso. Otro día vamos a explicar mejor esto. O sea, yo tengo una relación con Dios. Es una relación personal y es lo que tú necesitas. Tú me estás viendo a mí, ¿verdad? A través de este video o el audio. Yo no te veo a ti. Tú no puedes ver a Dios, pero le puedes oír. Si tú lo buscas, te garantizo que le vas a oír. Él va a hablar. Puede hablarte suave o puede hablarte fuerte. Puede decirte, yo te dije, te advertí, te dije que no vayas por ahí y vas a caer. Pero si tú eres creyente, has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te recuerdo una cita bíblica. 7 veces caerá el justo y 8 lo levantará el Señor. ¿Sabes? Voy a dejar esto aquí ahora. Creo que es tiempo de dejarte que tú pienses en todas estas cosas. Si tú eres varón, si eres hombre, estás por formar un matrimonio, una familia, ten en cuenta todas estas cosas que hemos tratado. Si tú ya eres casado y tienes tu matrimonio, tu esposa, tengas o no tengas hijos, tú eres el que debe llevar el timón de esa nave, que es el matrimonio. Y necesitas que hacerlo bien. En la figura de la nave, un barco como tal, vas a tener que pasar por tormentas. Pero también va a haber tiempos de serenidad, de paz. Y tienes que llegar, como hace poco compartía otro estudio, a la isla de la sabiduría. La isla de la sabiduría es cuando buscamos esa presencia de Dios. Uno puede tener mucho conocimiento, pero el conocimiento solo en sí mismo no alcanza. Se necesita sabiduría, porque somos tan humanos. Y cuando yo digo así, es que estoy reconociendo en que somos tan falibles, es decir, que nos equivocamos tanto, a pesar de, incluso siendo creyentes, nos equivocamos. Pero Dios es bueno para perdonar. Si tú eres cabeza de familia, eres esposo, eres padre, y te alejaste o todavía no le conoces, busca a Dios, porque lo necesitas. Tu compromiso es muy grande. La carga puede ser pesada si no lo tienes a Él, pero si lo tienes a Él, Él te va a resguardar. Él va por delante. Y como aquella imagen que hay, aquellas huellas en la arena, si no lo ves a Él, es porque te está cargando.
Espero que esto sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, a ti, a tu casa, tu matrimonio, tu familia. Dios te bendiga. Hasta pronto. Te habló el pastor Miguel Ángel Drago. Muchas gracias.